Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer grado de secundaria. Estamos en una sesión más de Aprende en Casa, en la asignatura Formación Cívica y Ética, titulada Las necesidades colectivas. Espero que todas y todos tengan las mejores condiciones de salud y que se encuentren con muchos deseos de aprender y conocer cosas nuevas. Recordemos que la salud es una de las principales necesidades colectivas. Mi nombre es Nadia Jiménez y en esta ocasión estaré en compañía del maestro Isidro Navarro. Bienvenido, maestro. Gracias, Nadia. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En efecto, conocer las necesidades colectivas es un primer paso para poder lograr una vida con bienestar. Además, participar en la detección y atención de necesidades, colaborando según nuestras posibilidades, es parte del quehacer colectivo. Por ello... Maestro, pero hablando de las necesidades colectivas, antes de continuar, sería bueno recordar a las y los estudiantes que es importante seguir con las medidas higiénicas que ya conocemos, como el uso correcto del cubrebocas y lavado de manos constante, y mantenernos en casa el mayor tiempo posible. Estamos a punto de reencontrarnos, por eso es importante no bajar la guardia. También es importante tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio y recordar a nuestros familiares que debemos seguirnos cuidando. Durante esta sesión vamos a reconocer las necesidades colectivas en nuestra localidad o región. Para ello, tendremos que recordar y preguntarnos, ¿a qué nos referimos con necesidades colectivas? Además, ¿cómo las podemos reconocer? Imaginen que un grupo de personas viviera en una casa, la familia Pérez, y tuviera que organizarse para poder subsistir. Estas personas deben tener intercambios con el exterior, pero necesitan producir algo para pagar los servicios que reciben. Así que estas personas necesitarán, entre otras cosas, organizarse para definir sus necesidades y priorizarlas. ¿Cómo lo harían ustedes? Hablaremos un poco de esto enseguida. Así es, maestro. Retomando esto de las necesidades, las y los estudiantes recuerden que para la sesión necesitarán un cuaderno de notas, su libro de texto y lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, preparen las hojas Ledger, el punzón y la regleta. No olviden anotar las ideas principales, dudas y reflexiones que surjan sobre este tema para poderlas consultar en su libro de texto o comentarlas con su profesora o profesor, compañeras y compañeros, familiares o gente conocida. ¿Qué tal si retomamos como ejemplo esto que acabo de mencionar a las y los estudiantes de lo que van a necesitar? Primero dijimos que iban a necesitar algo para hacer notas y su libro de texto, pero después mencionamos lo que necesitarían las y los alumnos con discapacidad visual. En un ejemplo muy concreto, podemos ver que las personas tienen diferentes necesidades de acuerdo con sus características. Si a quienes tienen discapacidad visual se les diera un lápiz y cuaderno, tal vez podrían darles utilidad, pero no son los instrumentos adecuados para atender su necesidad. Ahora pensemos, ¿cuál necesidad? La de atender su derecho a la educación. Así es, Nadia. Con el ejemplo que presentas, una acción precisa, como indicar a las y los estudiantes los materiales a utilizar, tiene que ver con la atención de una necesidad en función de los derechos de las personas. En este caso, además del derecho a la educación, se reconoce el derecho a la no discriminación. Maestro, ¿y en el ejemplo de la familia Pérez, se puede hacer algo similar? Pues estamos hablando de identificación de necesidades y la manera en que se pueden atender. Sí, serían los mismos elementos, pero tal vez podrían partir de los derechos para reconocer las necesidades y las acciones. Ir un poco en sentido inverso al ejercicio que hiciste. A ver, yo hablé de una acción, los materiales que deberían preparar las y los estudiantes. Esta acción la relacioné con una necesidad y con un derecho. Entonces, la familia Pérez podría identificar los derechos que tienen cada uno de sus integrantes, definir sus necesidades y posteriormente las acciones necesarias para atender estos derechos. Así es. Ahora pensemos en una comunidad.
para identificar las necesidades de las personas, debemos partir de dos cuestiones importantes: las características de cada persona o grupo de personas, los derechos que tienen estas personas. Por ejemplo, del total de las y los estudiantes de secundaria que siguen la sesión de Aprende en Casa, algunos son mujeres y otros son hombres, pero independientemente del género, hay quienes tienen discapacidad visual. ¿Ser hombre o mujer requiere de un apoyo especial para seguir estas sesiones? El género no dificulta o facilita ver la pantalla, pero las sesiones sí deben hacer valer los derechos de hombres y mujeres. Así es. Deben evitarse expresiones machistas. Debe considerarse la diversidad y promover la equidad y la no discriminación. Pero la condición de discapacidad visual requiere de condiciones especiales. Sí, tal vez un tipo o tamaño de letra o las imágenes no se puedan percibir parcial o totalmente. Tal vez para tomar apuntes se requiere de materiales específicos, como las hojas Leyer, el punzón y la regleta. Del mismo modo que si se tiene discapacidad auditiva, la lengua de señas mexicana facilita la comprensión. Así es. Sobre este tema, las y los estudiantes saben si en su localidad hay personas con discapacidad visual o auditiva. ¿No sería bueno encontrar alternativas para mejorar y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas? Por ejemplo, si acuden a la escuela, al mercado o a un centro deportivo, la comunicación es importante para que puedan ejercer su derecho a la educación, a la salud, al esparcimiento y a la alimentación. ¿Qué podemos hacer para atender la necesidad de comunicación de las personas que manejan un lenguaje diferente? Bueno, se facilitaría a las personas con discapacidad auditiva si más gente conociera la lengua de señas mexicana. Para quienes tienen discapacidad visual, he conocido lugares donde hay anuncios en braille. Se puede sensibilizar a las personas de la comunidad para que aprendan estos lenguajes, para que conozcan los retos que enfrentan quienes tienen esta necesidad y puedan apoyarles a solucionarla. Así es, podemos reconocer que es importante saber las condiciones de la población en el lugar en que vivimos. Enseguida, veremos un ejemplo sobre la relación entre las características de la población y sus necesidades. Te invito a ver la siguiente cápsula sobre el crecimiento, la estructura y la distribución poblacional de nuestro país. A partir de 1975, en México comenzó a disminuir la tasa de crecimiento de la población. En 2015, esta fue de 1.4%. En ese entonces, hubo 119.530.753 habitantes en total. La población menor a 15 años empezó a bajar desde el año 2000. En 2015, representó 27% y para 2050 conformará el 21%. El grupo de 15 a 59 años en 2015 constituyó el 63% y se prevé que para 2050 disminuirá a 43%. El número de personas de 60 años y más aumentará considerablemente en la primera mitad del siglo XXI. En 2015 conformó el 10%. Para 2050 será el 22% aproximadamente. Estos cambios en el crecimiento y la estructura de la población del país tienen varias implicaciones. Por ejemplo, el descenso de la población menor de 15 años abre la oportunidad para mejorar tanto la calidad como la cobertura de servicios que aseguren su bienestar, en especial la salud materna e infantil y la educación básica. Los requerimientos del considerable número de población adulta en edad de trabajar exige la adecuación de programas de empleo, vivienda y salud. Y el crecimiento significativo de ancianos supone ampliar la oferta de servicios orientados hacia ellos, así como incorporar estrategias y programas que satisfagan sus necesidades con oportunidad y equidad. El progresivo envejecimiento de la población es uno de los principales cambios en la estructura poblacional, pero la distribución de los habitantes en el espacio geográfico también lo es. En México, la distribución de la población es desigual. Más del 80% de las personas se concentra en las localidades urbanas y solo el 20% habita localidades rurales.
Esto trae consigo diversas consecuencias. Por ejemplo, en los espacios urbanos, tanto las fuentes de empleo como la infraestructura de transporte, educación y salud son insuficientes. Los asentamientos humanos, en constante expansión, invaden reservas ecológicas y áreas agrícolas. Cada vez hay más contaminación que afecta la salud de los habitantes. Y se generan problemas de desigualdad. Los residentes con menores ingresos se ven obligados a desplazarse hacia la periferia urbana, donde no hay infraestructura de servicios básicos. Por otro lado, en los espacios rurales existen problemas de pobreza y marginación. Muchas localidades dispersas presentan deficiencia de carreteras, lo que hace complicado ofrecer servicios básicos. Y la población rural, que migra hacia las zonas urbanas, deja a sus localidades sin la suficiente mano de obra para realizar actividades productivas. México cuenta con una proporción significativa de jóvenes y adultos en edad de trabajar. Aunque, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México habitan cerca de 120 millones de personas, con una edad media de 29 años. En el video pudimos notar que las características de la población permiten comprender algunas de sus necesidades. Por ejemplo, si hay más niñas y niños en edad escolar, se requieren más escuelas, pero si en un momento, como se indica en el video, la población de adultos mayores será más grande, se necesitarán más escuelas o servicios de salud para la tercera edad. Así es, maestro. Pero también, si en una localidad hay personas hablantes de una lengua indígena, ¿no deberían tener oportunidad de comunicarse en su propia lengua? O en los casos de localidades con espacios inseguros, como parques o algunas calles para las mujeres. Tal vez algo se pueda hacer para que esos lugares sean más seguros, que estén alumbrados, que haya más seguridad. Muy bien, Nadia. Pues se trata de identificar esas necesidades, comprender las características de la población y verlas a través de los derechos. Eso nos permitirá saber qué necesitan las personas y cómo poder apoyarlas. Perfecto, maestro. Entonces abordemos un ejemplo en el que se muestra que la dinámica de la población puede modificar las necesidades de las personas. Tiene razón. Por ejemplo, el caso de las enfermedades en el país. Hacia la década de 1980, había varias personas que presentaban malnutrición. La obesidad y el sobrepeso no eran problemas tan graves como en la actualidad. Estos padecimientos comenzaron un poco después, coincidiendo con la mayor oferta de alimentos con muchos carbohidratos y poca presencia de nutrientes, lo que comúnmente se llama comida chatarra. Así, en esa época, las características de la población indicaban que se requería ofrecer mayores nutrientes. Por eso se comenzaron a enriquecer la leche y otros productos, pero ahora los problemas de malnutrición están presentes en algunos sectores de la población, en algunas comunidades indígenas o colonias urbano-marginales, aunque la sociedad ha cambiado. En este periodo se ha hecho más presente la obesidad y el sobrepeso, trayendo consigo otros problemas de salud asociados como la de diabetes mellitus o problemas cardiovasculares. Así que, en términos de estos dos problemas, hay personas con talla y peso menor al esperado y otras con talla y peso por encima de sus niveles de salud recomendados. Así, las y los estudiantes pueden indagar si en su comunidad hay estos y otro tipo de problemas que afecten los derechos de las personas. Su estado de salud es importante. Sí, maestro. También se puede saber si hay personas que aún no saben leer y escribir, otras que tal vez no tengan acceso a servicios de salud. Pero hay otro tipo de problemas que afectan a la población y sus derechos. Son problemas que se presentan en las localidades, que no son problemas individuales, sino colectivos. Algunos de los problemas y necesidades que hay en nuestra comunidad entrañan otros más, generando una cadena de situaciones que podemos ir resolviendo de acuerdo a la urgencia que presente cada una. Por ejemplo, la basura provoca la concentración de fauna nociva como cucarachas, ratas y moscas, de modo que la situación problemática no son los desechos propiamente, sino el mal manejo que hacemos de ellos. No es una necesidad estética,
es mantener nuestro espacio limpio, nuestra comunidad. Es contaminación, la contaminación nos afecta a todos. Vamos a recoger todo este PET que está aquí regado, tráiganse los costales. Hacer un diagnóstico detallado de la situación nos da la oportunidad de plantear una solución posible de realizar, a través de un plan de trabajo que tenga orden en las actividades a realizar. ¿Qué problemas han detectado en su escuela? ¿Qué están haciendo para solucionarlos? La laguna ya está muy contaminada a causa de todas estas botellas. Esta contaminación, como les decía hace un rato, nos causa fauna nociva, es decir, en algunas ocasiones causarnos muchas enfermedades. Entonces por eso tenemos que limpiar nuestra laguna. Una vez identificadas las necesidades de una comunidad, podemos empezar a diseñar las acciones para solucionar los problemas detectados. Como pudimos notar, hay problemáticas locales en las que también podemos participar para bien de la comunidad. ¿Cómo afecta la presencia de basura en las calles de la localidad? Bueno, si hay mucha basura tirada en las calles o está acumulada en una parte, una esquina o un lote baldío, esto aumenta la presencia de animales e insectos, lo que puede propiciar enfermedades en la comunidad. Si los ríos están contaminados, se pueden traducir en problemas de salud estomacal o de la piel, entre otros. Si hay mucho ruido en las localidades, también es contaminación auditiva y eso puede provocar también alteraciones en el estado de ánimo. Bien, ahora estamos listas y listos para hacer un ejercicio. Se trata de identificar las problemáticas de la localidad para poder definir acciones que ayuden a resolver la situación. Para ello, es necesario identificar esas necesidades, pero no se puede definir las necesidades de una localidad de manera aislada. Así que necesitarán al menos dos fuentes de información. La primera es información institucional. Si hay estadísticas sobre la situación local, es mejor. Una fuente de información reconocida es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que realiza encuestas nacionales sobre ocupación y empleo, los censos de población y vivienda cada 10 años, así como las encuestas intercensales a los 5 años de realizado el censo. Además de que hay otro tipo de información sobre salud, económica, etc. También hay información disponible en las secretarías e institutos federales y estatales. Podemos encontrar información en cada dependencia de gobierno. Recuerden que es su obligación hacer pública la información de interés. Estas son algunas instituciones a las que se puede acudir. La información estadística o institucional es muy importante. Pero para identificar necesidades es importante también saber la opinión de quienes integran la localidad. Para ello, como saben, se puede hacer un sondeo preguntando a familiares o amistades. También se puede hacer entrevistas o pláticas informales. En todos los casos, es importante hacer un registro de lo que las personas mencionen. Sigamos con el ejemplo del río contaminado. Se identifica que hay mucha basura en él. Además, se encuentran reportes institucionales que indican que hay varias personas con enfermedades provocadas por eso. Pero al preguntar a la población, se identifica también que hay dos opciones de atención. Una es poniendo anuncios que busquen sensibilizar a la población. Otra opción es hacer campañas de limpieza para atender el problema y sensibilizar. ¿Cómo podemos identificar esto? Preguntando. ¡Hagan el intento! Pueden buscar medios seguros, como hablar por teléfono, redes sociodigitales o platicar con familiares cercanos y hacer una pregunta como ¿cómo crees que se pueda resolver el problema de...? Muy bien, Nadia. Solo recordar que si se hace una encuesta o sondeo de algún tipo, siempre es bueno anotar los datos de quien responde y su respuesta. Ahora que identificamos algunas fuentes, las instituciones y las personas de la comunidad, ¿cómo hacemos para identificar las necesidades? Pues podemos iniciar por organizar la información. Realicen una tabla como la siguiente. En la primera columna describirán la problemática. En la segunda, el derecho o derechos que se afectan. En la tercera columna indicaremos la necesidad y en la última columna, la acción a realizar.
Por ejemplo, si se trata de la contaminación del río, se afecta el derecho a la salud, aunque tal vez se pueden afectar otros. La necesidad sería tener agua limpia o potable. Una acción para atender esta problemática sería hacer la limpieza del río. Posterior a esta organización, tendríamos que preguntarnos, ¿podemos realizar estas acciones? Hay varios criterios para decidir si se trata de acciones viables, que no pongan en riesgo la integridad de alguien, que cuenten con los materiales necesarios, que se puedan mantener las medidas sanitarias, que sean respetuosas de la ley, que se cuente con respaldo de tutores, docentes o alguna autoridad y de las y los habitantes. Pues bien, maestro, estamos por concluir la sesión. En esta ocasión pudimos abordar algunos aspectos relacionados con la identificación de necesidades de la localidad. Así es, planteamos que hay necesidades individuales y colectivas, que ambas tienen relación con los derechos de las personas y se pueden atender de diferentes maneras. Evitar la discriminación por cualquier motivo y solidarizarse con quienes tienen necesidades específicas es una forma. También vimos que las necesidades colectivas se pueden identificar si se tienen en cuenta las fuentes institucionales y la opinión de quienes habitan la localidad. Recuerden que para seguir aprendiendo pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. No olviden compartir lo que aprendieron en esta sesión con su familia y gente cercana. También pueden invitarles a realizar el ejercicio de identificación de necesidades, ya sea individuales o colectivas. Podrían hacer el ejercicio en su familia o con su grupo de amistades. Con ellos podrían poner en práctica lo que hemos analizado en esta sesión. Al final, comenten con sus docentes, compañeras y compañeros. Cuídense mucho. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.